Cuando suceda eso me informan porque entonces se quedan ustedes viendo solamente una sola cosa y yo ya voy por allá muy lejos. Bueno, arrancamos nuevamente. Esta Junta de Normas Internacionales de Contabilidad es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las normas internacionales de información financiera. El AISB funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Es importante, ustedes tienen en la plataforma, yo ya les subí estas mismas diapositivas a mediodía. Si ustedes quieren, pues ahí ir mirando en su computador y no mirar acá el que yo les estoy compartiendo. El comité, entonces, dice que el International Accounting Standard Committee Foundation, ese comité de normas internacionales de contabilidad, es una fundación también independiente, sin fines de lucro, creada en el año 2000 para supervisar a la junta que vimos anteriormente en todo lo que tiene que ver con las normas internacionales. Estas dos instituciones son las que regulan todo lo que tiene que ver con las normas internacionales de contabilidad, que son las que nosotros necesitamos para ir entrando en materia. Las normas internacionales de información financiera son las normas contables emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad con el propósito de uniformar o de uniformizar la aplicación de las normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIP permiten que la información de los estados financieros que sea comparable, transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el mundo tomar sus decisiones. ¿Por qué hicieron las NIF? Para poder comparar la información financiera de los diferentes países, para poder comparar los estados financieros de los diferentes países, porque antes de las normas internacionales, cada país hacía sus estados financieros de acuerdo a sus normas internas y era imposible comparar o verificar cualquier información de un país a otro, empezando porque las cuentas en todos los países se llaman de manera diferente o las tratan de manera diferente, especialmente por los nombres. Ya con las normas internacionales, entonces se ha podido ya empezar a que todo el mundo hable en el mismo idioma, el mismo lenguaje, entonces ya la información sea más fácil de comparar. Las NIP para pymes, que son las que más se están utilizando en Colombia, es una norma autónoma de 230 páginas diseñadas para satisfacer las necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes, que se estima representan el 95% de todas las empresas del mundo. Las NIP para pymes establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros de propósito de información general. Yo les decía ahorita que esos estados financieros son el estado de situación financiera, que antes se llamaba balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las revelaciones. Vamos con las normas de aseguramiento de la información. Sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de la información. Tales normas son componentes de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento de información distinta de la anterior. Las normas de aseguramiento es para determinar que todo se haga bajo los principios éticos y que el trabajo se realice de manera transparente y que quede bien realizada. Las normas internacionales de auditoría van de la mano con las normas contables. Las NIAs, se llaman también las NIAs, son un conjunto de normas expedidas por la Federación Internacional de Contadores, las cuales le permiten al revisor fiscal o el auditor desarrollar un trabajo profesional con herramientas de alta calidad, reconocidas a nivel mundial. Dichas normas son una plataforma técnica para la adecuada obtención de evidencias en el proceso de auditoría y el posterior informe sobre la razonabilidad de los estados financieros
el elemento primordial en la aplicación de las normas de auditoría es la evaluación de riesgos. Cuando hacemos una auditoría, revisamos cuál es el riesgo que la información financiera que tiene la empresa no esté de acuerdo a los principios de contabilidad ni a las normas internacionales y que haya un riesgo de algún error en esa información que se está presentando. Además de las normas internacionales que ya les dije y de las dos entidades que estábamos diciendo que era el comité y del comité y de la Federación de Contadores, en Colombia entonces la contabilidad está regulada por el Código de Comercio. El Código de Comercio es un conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones mercantiles. Las actividades comerciales vienen reguladas por lo establecido en el Código de Comercio de cada país, además del resto de leyes mercantiles aplicables. Los códigos de comercio tienen su origen en la época de la Ilustración. Aquí vemos ya como el mapita conceptual de lo que es las normas internacionales, la interpretación de esas normas, que habla de las normas internacionales de información financiera, las interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales y las normas internacionales y de contabilidad propiamente dichas. Dice acá, ¿qué beneficios trae la adopción de las NIF? Porque muchas personas dicen, bueno, ¿para qué son las NIF? Eso es más trabajo para nosotros, decían algunos contadores cuando se inició con la norma, y hay personas que todavía dicen que no le ven ninguna aplicación, pero entonces la adopción de las NIF trae beneficios. Entonces, dentro de esos beneficios tenemos que ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora la eficiencia, entre otros podemos destacar. Acceso a mercados de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo acceder a hacer inversiones en otros países, a mercados de otros países. Por eso es que ese es uno de los beneficios. Transparencia en las cifras de los estados financieros. Se van a poder presentar estados financieros mucho más transparentes. Información consistente y comparable. Yo ya puedo comparar un estado financiero realizado en Colombia con un estado financiero realizado en Estados Unidos o un estado financiero realizado en México. El mismo lenguaje contable y financiero. Se reducen los costos. ¿Por qué se reducen los costos? Porque se mejora la eficiencia y se incrementa la comparabilidad. Es una herramienta de alta gerencia para la toma de decisiones. Se moderniza la información financiera porque se está yendo acorde a toda la información contable nueva que va resultando. Ustedes saben que ustedes que están iniciando como contadores, la información financiera cambia todos los días. El principio contable es el mismo, pero todos los días hay cositas nuevas que siempre hay cositas que aparecen nuevas. Bueno, modernización de la información financiera y luego simplificar la preparación de los estados financieros. Ya los estados financieros se pueden preparar de manera más fácil. ¿Por qué son importantes las NIF en Colombia? En julio de 2009, el gobierno expidió la ley 1314, en la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta ley, el gobierno nacional encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es la que regula los contadores públicos, para el proceso de normalización técnica de normas en Colombia, y por ello emitió el documento Direccionamiento Estratégico, el cual busca el desarrollo efectivo, el proceso de convergencia, y ha orientado al mercado para que las empresas colombianas se clasifiquen en alguno de los 3 grupos que se describen a continuación. Perdón. En Colombia,
Entonces vamos a ver cuáles son los grupos, los 3 grupos en los que están divididos las empresas para enfrentar las NIF o para presentar las NIF. Hay 3 grupos. El primer grupo son las empresas de gran tamaño que cotizan en la bolsa de valores, o dicho de otra forma, son las emisoras de valores, o sea, son las que su capital está formado por acciones. Esto significa que cuentan con altos volúmenes de financiación y que están expandiendo continuamente porque venden acciones al público. En Colombia, por ejemplo, algunas de esas empresas cotizan en la bolsa. Algunos de estos ejemplos son Almacenes Éxito, Cementos Argos, Davivienda. El otro gran conjunto de organizaciones que pertenecen al grupo 1 es de las empresas de interés público, es decir, aquellos entes perdón. El otro gran conjunto de organizaciones que pertenecen al grupo 1 es el de las empresas de interés público, es decir, aquellos entes económicos que según el decreto 4946 de 2011 captan, manejan o administran recursos del público con permisión previa de la autoridad estatal competente. Por ejemplo, las compañías de servicios públicos. Estas son todas las empresas del grupo 1. En el grupo 1 también participan las entidades que, a pesar de que no emiten acciones o son entidades de interés público, cuentan con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que tienen una planta de personal mayor a los 200 trabajadores y que tienen además algunas de las siguientes características. Son subordinadas o sucursales de una entidad extranjera que aplique las NIF. Las empresas colombianas que sean sucursales de entidades extranjeras tendrían que aplicar las NIF de acuerdo al grupo 1. Está en la partecita de abajo como de esa presentación que ya hizo. Ser subordinada a la matriz de una empresa nacional que aplique las NIF. Hacer pagos en el exterior a razón de importaciones o recibir ingresos del exterior a razón de exportaciones que representen más de la mitad de las compras del año anterior en la actividad en cuestión. Ser matriz significa una empresa asociada o negocio conjunto de una o más compañías extranjeras que aplican las NIF. Normalmente cuando una empresa es grande y abre diferentes sucursales en diferentes países o compra empresas de otros países, hay la empresa principal, la que maneja todas las finanzas, esa sería la casa matriz, y las sucursales en los otros países serían las empresas asociadas, y esas son las que ya llamamos subsidiarias. De acuerdo con el decreto 2784 de 2012, el grupo 1 debe aplicar lo que se llama las NIF plenas. Las NIF plenas las aplica el grupo 1. ¿Cuáles son las del grupo 1? Las empresas que cotizan en la bolsa. Las empresas que tienen más de 200 trabajadores y que los activos son más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El grupo 2, las empresas 2 en el grupo de NIF, son aquellas que en primer lugar no cumplen con las características para pertenecer al grupo 1. No cotizan en la bolsa y no son de interés público. Pertenecen aquí las empresas que tienen activos entre 500 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o cuentan con una nómina de personal entre 10 y 200 trabajadores. Los de 500 aplicarían grupo 1, los de 200 trabajadores aplican el grupo 2, entre 500 y 30.000 salarios mínimos. También pertenecen al grupo 2 las microempresas que tienen activos totales de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, excluyendo la vivienda.
porque habla de que excluye la vivienda, porque se suman todos los bienes que tiene la empresa sin incluir la vivienda en la del dueño de la empresa. Si incluyen, entonces ahí no tienen en cuenta el lugar donde el señor vive, el dueño de la empresa, entonces por eso es que dice que excluyendo la vivienda, o que cuentan con una planta de personal de máximo 10 trabajadores. En ambos casos, con ingresos brutos anuales iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes. Aquí es donde está, en el grupo 2, es donde está la mayoría de las empresas colombianas. En este punto es importante señalar que si una empresa tiene una planta de personal como la indicada, pero los activos totales son diferentes a los anteriormente descritos, para el grupo 2, la característica que determina su pertenencia es el valor de los activos. Entonces, si no se tiene en cuenta lo demás, entonces con el valor de los activos es que nos damos cuenta si pertenece al grupo 1 o si pertenece al grupo 2. En conjunto de empresas es conocido también como las PYME. El grupo 2 son conocidos como el grupo de las PYME, que conforman el 99% total de la industria en nuestro país, o sea, en Colombia. Y para quienes se creó una versión simplificada de las NIF plenas. El grupo 2 no aplica NIF plenas, aplica unas NIF un poquitico más sencillas, simplificadas, que se llama NIF para pymes, y todo lo que tiene que ver con las NIF para pymes está en el decreto 3022 de 2013. ¿Qué preguntas hay hasta aquí? Yo sé que este tema es complicado porque ahí estamos solamente hablando de entidades que emiten una información financiera, que es un tema nuevo para ustedes, pero simplemente aquí estamos conociendo cuáles son las entidades. Aquí no estamos haciendo nada más, sino conociendo esas entidades y después dándonos cuenta de que las NIF están divididas en 3 grupos. Ya vimos uno. El 1 es el de las NIF plenas y el grupo 2 es el de las PYME. No nos compliquemos con la cantidad de activos y demás, porque es simplemente identificar. Ahorita nosotros yo no los voy a poner a ustedes a aplicar NIF, porque apenas estamos aprendiendo a identificar las entidades nada más. Vamos a identificar las entidades y después ya empezamos a hacer lo que es la parte contable, que es lo que nosotros necesitamos. Para el comienzo, ustedes solamente necesitan es identificar las entidades que emiten la información, nada más. Bueno, tenemos un minutico para que se acabe la primera sesión. Ahorita entonces nos